Mateo, queridos. Mateo capítulo 15, verso 18 al 20, que es la cita que leyeron. Mateo capítulo 15. El corazón, querido, creo que es uno de los principales órganos del cuerpo, obviamente físico, y que de hecho después del cerebro es considerado como el segundo más importante, sin el cual no podemos vivir. Algunos piensan que el corazón es el principal, el primero, y no, el corazón es el segundo, ¿ya? Y es el segundo porque el que le da las señales al corazón para que este bombee sangre es el cerebro. Generalmente cuando se determina muerte cerebral, literalmente la persona está muerta y su corazón funciona en base a máquinas. Entonces, por eso se le considera como el segundo organismo más importante del cuerpo. Y la pregunta es ¿por qué el corazón es el segundo organismo más importante? ¿Por qué el corazón dentro del cuerpo humano tiene esa importancia? Y es porque obviamente el propósito principal del corazón, queridos, es bombear sangre oxigenada al cuerpo. Ya de que obviamente después de que bombea sangre desoxigenada a los pulmones, y eso hace que se limpie la sangre, y eso obviamente si no llega a pasar en nuestro cuerpo, lo que hace es que al no llegar oxígeno y sangre a cada parte de nuestro cuerpo, lentamente el cuerpo empieza a morir. Y eso es serio, ¿cierto? Ya hay partes del cuerpo que dejan de funcionar y así pasa cuando uno muere. El cuerpo o el corazón deja de bombear sangre y por ende no hay oxígeno en ninguna parte del cuerpo y termina falleciendo o muriendo. Ahora bien, si es importante para el aspecto físico del corazón, cuando hablamos del corazón, la área espiritual es igualmente importante, y vital en realidad diría yo. De hecho, cuando vemos las escrituras también encontramos el corazón, pero no en el aspecto físico, sino en las áreas internas del ser del hombre. Estas pueden ser obviamente tanto como la voluntad, la mente, los deseos, etc. Entonces, obviamente podríamos denominarlo de alguna forma como el centro de operaciones del hombre, donde se produce todo lo que sale y obviamente vemos con nuestros ojos. De manera que cuando la Biblia habla, queridos, del corazón, no está hablando del aspecto físico, ya no está pensando en esta máquina que bombea sangre, sino del centro neurálgico operacional del ser humano. Obviamente, y cuando vemos eso, ahí podemos ver dos cosas. Podemos ver manifestadas acciones, ¿cierto? Cosas que hacemos, o a veces intenciones, cosas que pensamos o que nacen del corazón. Entonces pueden ser cualquiera de las dos. Unas son visibles y otras son invisibles. Generalmente las invisibles son más difíciles de tratar porque nadie las ve, ¿cierto? Solo el Señor las ve. Pero las visibles creo que nos permiten determinar algunas cosas importantes. Entonces, habiendo entendido, querido, eso, necesitamos ver nuestro estudio de hoy en tres encabezados, y el primero es, vamos a ver el contexto. Cuando estudiamos, querido, la vida del Señor Jesucristo, ¿ya? Podríamos trazar líneas divisorias que nos permiten entender, obviamente, los eventos importantes de la vida del Señor. Por ejemplo, nos permiten ver lo que es su preexistencia, su encarnación, su niñez, su ministerio y su muerte y resurrección. Entonces, en simples palabras, son como 5 eventos que los evangelios lo trazan obviamente con más palabras, pero se pueden traducir en 5 o 6 eventos. De hecho, algunos teólogos, hermanos, han dividido también la vida del Señor en 2 o 14 secciones, dependiendo obviamente de lo que tenemos en las escrituras. Por ejemplo, tenemos al Dr. Robertson, que ha dividido la vida del ministerio
ministerio del Señor Jesucristo en 14 secciones, desde los escritos preliminares, ejemplo Lucas, dice, ¿cuáles son los escritos preliminares? Lucas capítulo 1, ¿se acuerdan? Dice que él se preparó, indagó diligentemente la historia que ha sido dada a los santos y que lo enseñaste a ti, oh excelentísimo Teófilo. Entonces él lo que está diciendo, mira, me di el trabajo, me di la labor de ir y preguntar a las personas. Entonces básicamente está preparando el discurso que va a dar a este Teófilo hasta Juan capítulo 22. ¿Se acuerdan? Ahí vemos que el Señor Jesucristo aparece a los discípulos y se enfrenta con Pedro nuevamente y dice, Pedro, ¿me amas? Y ya saben la historia, ¿cierto? A la larga, todo el trayecto que vemos de la vida del Señor se puede trazar o en 5 secciones generales o en sus 14 subdivisiones. Ahora, nuestro texto se encuentra en una de las etapas en las que después de haber demostrado su poder al caminar en la tempestad, sanar a un endemoniado en Gadara, e incluso sanar a una mujer que tenía flujo, ¿ya? Y dado vista a los ciegos, el Señor está mostrando sus credenciales mesiánicas. ¿Cuáles son las credenciales mesiánicas según las Escrituras? ¿Cómo el Mesías debería certificar su mesianidad, ¿no? su título? Bueno, por su poder. Entonces él, al hacer estas señales, lo que está diciendo, mira, yo tengo poder sobre el mar, tengo poder sobre la naturaleza, tengo poder sobre la enfermedad, tengo poder sobre el pecado, tengo poder, y lo está demostrando una y otra vez a las personas, a las multitudes de Judea, de Jerusalén, al hacer todo este tipo de señales, cosas que en realidad la gente nunca entendió como debía entenderlas. Ella entendía, me sanó y listo, se acabó. El Mesías nunca hizo los milagros porque quería solamente sanar a la gente. Él hizo los milagros con propósito. Y el propósito principal era mostrar que él era el Mesías. Ahora, posteriormente el Señor visita por última vez Nazaret, ya comenzando lo que sería su tercer viaje por Galilea, después de haber comisionado a los 12 discípulos, diciendo, vayan a las ciudades y por las aldeas y prediquen el Evangelio del Dios o el Evangelio del Reino se ha acercado a vosotros. Entonces los discípulos van y empiezan a predicar el Evangelio y llegan felices a donde el Señor, y el Señor dice, ok, ahora es tiempo de descansar un poco. Descansen un poco aquí, y en ese descanso, que se supone que era descanso, aparecen 5.000 individuos y el Señor empieza a predicarles uno de sus sermones. ¿Se acuerdan? 5.000 personas tenían hambre y el Señor les dice, ok, ¿qué tienen para comer? Y ¿se acuerdan? Le dijo, bueno, tenemos estos panes y estos peces, nada más. Bueno, recuértenlos y vamos a comer. Y se hace uno de los milagros más conocidos también, tanto por los niños como por nosotros, ¿cierto? Entonces, de esa manera el Señor lo que hace después es hacer una preparación especial por parte de Él hacia sus discípulos. Y lo primero que hicieron después de esas largas jornadas, como dije, fue un descanso. Ahora, rápidamente vemos un vuelco en la historia. Después de todo ese cosa, después de todos esos eventos, hay un vuelco radical. Y es que más y más el Señor se acerca a la oposición directa de los líderes. Si se fijan, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio no hay mucha oposición, de hecho hay mucha expectativa, mucha expectación de la gente, pero más y más se va acercando el periodo en que los líderes ya no les gusta mucho a este Jesús. No les cae bien. Y empieza a haber oposición de parte de estos líderes, ¿ya? Por obviamente su popularidad también empieza a menguar debido a que no se estaba sujeto tampoco a las leyes de la época o los estándares de la época. De hecho, la población en relación a lo que ellos pensaban que era o serían las marcas del Mesías, de manera que los religiosos de la época quisieron censurar al Señor con lo que según ellos no era lícito hacer en el día de reposo. ¿Se acuerdan que el Señor generalmente hacía milagros en el día de reposo? Bueno, eso era algo que para el judío o para los líderes era algo detestable. Ya no puede ser que este hombre haga lo que no es lícito hacer según ellos en el día de reposo. Y creo que el Señor más y más hacía las cosas en el día de reposo con el fin de decirles están mal.
Entonces, obviamente, las tradiciones del limpiamiento ceremonial y de las manos eran parte de ese tipo de tratos. Y aquí estamos en nuestro texto, querido, en el día de hoy, o mejor dicho, en la sección donde se encuentra nuestro texto. Y lo primero que quisiera hacer es mencionar algunas verdades generales que nos ayudarán a enfocar nuestro texto y obviamente la idea es que puedas entenderlas. Primero, querido, el corazón o el centro de nuestras operaciones, entendidas según las Escrituras, no solo te va a mostrar que el hombre, el ser humano, en su interior nace con una rebelión, o como se le llama, con la raíz de su padre genético, Adán. Cada ser humano que nace bajo una condición que se llama pecado. Todos los hombres nacen así. Por lo tanto, todo su centro o su ser interno tiene esa tendencia a ser rebelde. Piensa en tus hijos. A los hijos no hay que enseñarles a ser rebeldes, hay que enseñarles a hacer lo correcto, porque nacen con eso, ¿cierto? Nacen con ese chip. Ahí le decía a los hermanos que hay que enseñarles a decir gracias, ¿cierto? Porque asumen que las cosas son así, que me tienen que dar las cosas porque quieren, ¿no? Hay que enseñarles a decir, di las gracias, da las gracias. Porque nacemos por esa naturaleza caída, obviamente, y que también nos permite entender que estamos en una condición, ante los ojos de Dios, errada, estamos mal con Dios. En segundo lugar, esa naturaleza caída no solamente nace, está en el corazón, sino que se ve reflejado en las acciones que hacemos. Si el corazón es el centro neurálgico de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, entonces todo lo que hacemos, todo lo que hablamos tiene una razón de ser. No nacen porque nada. Generalmente en discusiones dice, es que se me salió, ¿cierto? Y es que no es que se te salió, lo tenías pensado. Lo maquinaste en tu corazón y salió sin filtro. Pero estaba, lo pensaste muchas veces en alguna ocasión, lo meditaste y ahí se quedó en el centro de tu corazón y en el momento oportuno salió. Entonces, querido, ese tipo de cosas nos ayuda a ver que ahí nuestra condición está mal. En tercer lugar, nuestro corazón, al ser un centro operativo también de máquina del mal, podríamos llamarlo de alguna forma, tiene la capacidad de incluso engañarte a ti mismo. De hecho, ¿se acuerdan? El profeta dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¡Wow! En otras palabras, el corazón o tu centro tiene la capacidad de autoengañarte a ti. De hacerte pensar que estás bien cuando en realidad estás mal. ¿Te ha pasado? Que a veces uno dice, no, está bien, hasta que viene alguien y me hace molesto y dice, está mal. Mira, esto, por esto, hasta que te hace recapacitar y dices, uy, ¿verdad? Está mal. Bueno, a veces nuestro corazón tiene esa capacidad de autoengañarnos. Y, querido, eso es algo realmente malo, porque ocupa diferentes medios para autoengañarnos. Y uno de ellos son las reglas litúrgicas. ¿Por qué? Porque las reglas litúrgicas son fáciles de seguir. Puedes enseñarle a tu hijo, decir, no hagas esto, compórtate de esta forma, di esto, hace esto. Y en simples palabras o acciones, tu hijo puede ser una persona religiosa, pero no necesariamente un creyente. Te lo digo porque nací en una cristiana, sé lo que es. Y sé lo que significaba comportarse de cierta forma, decir ciertas palabras, memorizarte ciertos versículos, responder ciertas doctrinas. Las sabía, pero no era creyente, porque no me interesaba, estaba ni ahí. En términos chilenos, ojalá hubiese estado afuera. Y mundano. ¿Por qué? Porque no era creyente. Mi centro de operaciones estaba corrompido, totalmente corrompido. Y no me importaba nada de Dios. Sabía la respuesta, sí. Sabía qué decir, sí. Pero eso no significaba que era creyente. ¿Por qué? Porque básicamente estaba haciendo o fui enseñado dogmáticamente. Solo responder de forma clara y precisa las respuestas. Pero no era algo que cambiaba mi corazón. Por lo tanto, el corazón tiene la capacidad de engañarte de esa forma. De hacerte pensar que eres algo que no eres.
Y eso es lo más peligroso. Imagínate, pensar que eres creyente, ¿no? Y no ser creyente es peor que ser un ateo sabiendo que soy ateo. Porque el ateo sabe que es ateo y no le importa. Pero el otro no sabe que es incrédulo. O quiere ignorarlo. Y eso es mucho peor, porque te estás engañando. Entonces, imagínate que el corazón tiene esa capacidad de llevarnos a un punto tal de engaño que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Entonces, piensa eso en términos generales, como verdades generales, y nos vamos a enfocar en nuestro texto desde ya, y principalmente a los personajes. Mira lo que dice ahí, Mateo capítulo 15, verso 1. Ya hemos considerado, como dije, nuestro primer punto, que son el contexto, y veamos los personajes. Ahora, vienen, si vemos el versículo 1 del capítulo 15, dice ahí: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pues ya tenemos tres grupos. Tenemos escribas, dice ahí, fariseos y discípulos. En tres grupos. Entonces, con esto podemos trabajar un poco en los personajes. ¿Ya? Entonces tenemos dos grupos importantes acá, que son los religiosos de la época. Uno son los escribas y los fariseos. Ahora, los escribas ya eran un grupo de eruditos de la época. Son este grupo que sabe todo, generalmente podríamos decir de alta crítica en nuestro contexto actual, pero en ese tiempo eran gente en realidad que eran amanuenses. Un amanuense era una persona que transcribía el texto literalmente y tenía la capacidad de poder tomar esto y decirte: mira, esto tiene tantas A, tantas B, tantas C, porque eran muy estrictos con la escritura y te podían interpretar el texto. Entonces, estos hombres eran, diríamos, en términos teológicos, maestros, secos. Entonces, este grupo de escribas, que se les llama acá, ya eran, como dije, profesionales de la época, y de hecho era la clase erudita de esa época, siendo maestros e intérpretes de la ley. Ahora, generalmente cuando se habla de este grupo como los escribas, van asociados a otro grupo, siempre están juntos, o generalmente están juntos, que son los escribas y los fariseos. Porque los escribas creían, al igual que los fariseos, en toda la Biblia. Básicamente la Biblia de ellos era desde Génesis hasta Malaquías, no tenían ni Mateo ni Marcos, eso sale después, ¿ya? Pero piensa entre Génesis y Malaquías, ellos entendían todo eso y creían todo lo que estaba ahí. Entonces eran, como diríamos nosotros, sus compadres, sus amigos, ¿qué dice eso? Ellos decían: mira, esta palabra significa esto, y tiene que decir eso, y está en su contexto tanto, esto es esto. Venían también los fariseos y compartían mucho de ellos, porque sabían bastante. Entonces, este grupo era ese grupo erudito de la época, líderes del pueblo, y generalmente también estaban en oposición al Mesías. Ahora bien, aunque eran un grupo de casta erudita, eso no significaba que estaban en lo correcto. De hecho, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 23, como el Señor también los interpela. Mateo 23, la interpelación del Señor a este grupo, una y otra vez, los reprende, los reprocha por su forma y por sus enseñanzas también hasta cierto punto, pero más por su forma. De hecho, si quieres ver Mateo 23, mira lo que dice Mateo 23, versos 3 y 14. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Fíjate, ¿viste? El grupo. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En otras palabras, esos ayes que se son ay de condenación. Es decir, mira, porque haces eso, vas a tener más condenación. ¿Y el por qué? Porque ellos sabían. Querido, una persona que sabe es más responsable que una persona que no sabe. De hecho, si lees con el tiempo Mateo 23, versos 1, 2 y 3, vas a notar que el Señor les dice a la gente: hagan
hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Porque dicen y no hacen. Y es verdad. O sea, ahí le está diciendo, ustedes saben lo que hay que hacer y ustedes no lo hacen, pero si le cargan a la gente del pueblo, sí se lo cargan. Po. Tienen que hacer esto, hacer esto. Si tú, no, yo no hago nada. Eso es fácil. Entonces, por eso le dice, escribas y fariseos hipócritas. Dicen cómo hay que vivir y ustedes no viven así. Dicen que hay que hacer esto y ustedes no lo hacen. Entonces, esa fue una de las cosas más irritantes para el Señor, la hipocresía. La hipocresía de los líderes. Y los escribas estaban en la palestra. Estaban ahí, ante el Señor. Y entonces los expone sin ningún problema. Entonces, este grupo querido estaba ahí presente para acercarse al Señor. Ahora, obviamente, si bien notamos que los escribas están asociados y generalmente se encontraban con los fariseos, aquí también tenemos el segundo grupo, que son los fariseos. De hecho, estos dos grupos, como dije, están asociados, siempre están juntos, pero necesitamos saber quién eran los fariseos, ¿ya? Ahora, deben entender que en esta época había grupos políticos. Tenemos los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes. Tenemos diferentes grupos. Entonces, piensa esto. Tenemos a los escribas, que son la clase erudita. Tenemos los fariseos, que eran la clase, diríamos, religiosa estricta. No eran eruditos, pero sí trataban de cumplir la ley al pie de la letra. De hecho, interesantemente, los fariseos eran un grupo político religioso que creía en los ángeles, en los milagros, en la resurrección. Ellos creían eso. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque los saduceos no creían en nada de eso. No creían ni en los ángeles, no creían ni en la resurrección, no creían en nada de ese tipo. Ellos creían solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Básicamente Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, Deuteronomio, nada más. Los demás, no. Y ahí no había un problema, generalmente. De hecho, Pablo, en una de sus disputas, cuando fue preso, dice el texto en Hechos, que al ver que habían escribas y fariseos, empezó su discurso y dijo, yo por la fe de mis padres estoy preso, porque Jesucristo resucitó. Y ahí se armó. Los saduceos dijeron, no, está mal. Y los fariseos, no, sí está bien. Sí, está bien. Ahí se salió el apóstol Pablo, porque notó ese tipo de división, y eso existía en la época. Acá tenemos a esta casta de estos fariseos que, como dije, creían en lo mismo que creemos nosotros y creían en todos los escritos del Antiguo Testamento. Y el problema no es en creerlo, sino que adaptaban los escritos según las tradiciones orales de los ancianos. O sea, ellos leían, decían, ok, esto dice la ley, ¿qué dijo algún erudito? Y empezaban a buscar en el comentario del erudito, Jalel, esto dice Jalel. Y se pegaban al escrito de Jalel, pero no a lo que dice el texto. Ese era el problema de ellos. En vez de estudiar el texto, iban directamente al comentario. Cosa que pasa a veces también en nuestro tiempo, ¿cierto? A veces hermanos ven y me preguntan y digo, ¿pero leíste el texto? No, que tal persona dice esto. ¿Por qué me importa lo que dice tal persona? ¿Qué dice el texto? El texto manda. Y generalmente me llama la atención que normalmente los hermanos que están aprendiendo hacen ese tipo de ejercicio. ¿Qué dice MacArthur? ¿Cierto? ¿Qué dice Riley? ¿Qué dice Sproul? ¿Qué dice tal? Y digo, ¿pero qué dice la Biblia? No, sí, la Biblia dice esto, pero quiero saber qué dice el otro. El otro es más importante. No, querido, en realidad esa era una práctica que hacían los judíos también. ¿Qué dice Jalel? Jalel dice eso, ok. Y se queda con decía Jalel, sin ni siquiera estudiar el texto. Y eso es un serio problema. Entonces, eso era lo que hacían los ancianos, los fariseos, y el problema es que también repetían a todas las enseñanzas de los ancianos. Por ende, si vemos nuestro texto en el capítulo 15, verso 2, mira lo que dice ahí. Dice, ¿por qué tus discípulos, entonces dice, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjate, ahí está.
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Qué les importa a ellos, la Biblia o la tradición? Tradición. Le preguntan, ¿por qué ellos están quebrantando la tradición? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El punto principal para ellos no era qué dice la Biblia, sino por qué están ofendiendo a las tradiciones de los antiguos, como si eso fuera más importante. Ahora, fíjate que Marcos nos da más detalles al respecto porque usa ya las manos, pero ¿cuál es el problema con las manos? Lavarse las manos es bueno, ¿cierto? Es higiénico. Pero Marcos nos da un poco más de detalles en Marcos capítulo 7, versos 3 al 5. Marcos capítulo 7, versos 3 al 5, Marcos nos da más detalles. Dice, los cuales, hablando de los fariseos y escribas, dice, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, ellos tomaron eso y dijeron, ok, eso es tradición. Los padres dijeron eso, hay que hacerlo. De hecho, querido, mira, una cosa es tener tradiciones, pero tal era el celo de este grupo por guardar la tradición, que el Señor los interpeló acerca de eso diciendo, en el verso 3 del capítulo 15 de Mateo, mira lo que dice, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, quiero que entiendas esto, generalmente en los judíos, cuando habían discusiones, la pregunta más asertiva o que dejaba callado al otro era el que ganaba la discusión. No era la típica discusión nuestra, no, hay que darme el argumento, no, el que daba la mejor pregunta sin que el otro respondiera, ganaba. Entonces ellos están preguntando por qué estos discípulos quebrantan la ley, o sea, quebrantan básicamente lo que nos enseñaron los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y el Señor le responde, ok, ¿quieren discutir? Vamos a discutir. Y le hace la pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ups. Querido, en otras palabras, lo que había hecho este grupo era subir el estándar de los hombres, de sus comentarios, de sus líderes, sus padres, al mismo nivel que la Biblia. Para ellos era el mismo nivel o mayor que lo que dice el texto. Si se fijan, la cosa que le preguntan es ¿por qué ellos quebrantan la tradición? Dicen, ¿por qué no están haciendo lo que dice la ley? No, la tradición. Ellos levantaron la tradición a tal nivel que la Biblia quedó tapada por la tradición. La tradición es más importante, no la Biblia. Y querido, hay muchas iglesias que en la actualidad viven así. Más importante las tradiciones que lo que dice el texto. No es que no hay que hacerlo de esta forma, porque si no vemos que vamos a estar en pecado. No tiene un versículo, pero vamos a estar en pecado. Es que hay que hacerlo de tal forma porque si no está mal. Y la gente anda atemorizada por formas cuando el texto bíblico no explica formas. Y estos llegaron a tal punto que su forma mató el fondo. Lo mató. O sea, llegaron a un punto de ignorar el texto bíblico totalmente. Entonces, querido, obviamente, cuando los hombres dan su opinión concerniente a algún tema específico y lo levantan a nivel de mandamiento, lo que ha hecho es denigrar el texto. Querido, a veces los hermanos nos preguntan opiniones. Yo te puedo dar mi opinión de ciertos temas que no están escrituralmente así como marcados, pero te voy a dar mi opinión, lo que yo creo, lo que yo veo según pasajes que puedo escuchar o entender, o que he analizado, que he visto. Te puedo dar mi opinión, no es ley. Ahora, si crees que te puedo mostrar los principios que podemos ver en las escrituras, pero llegar a un punto de decir que si no haces lo que yo te digo, estás pecando,
Eso es levantar mi consejo a nivel de ley. Y es hacer, básicamente, de eso, mandamientos de hombres. Y a veces pasa eso. Que los líderes levantan sus mandamientos como leyes cuando no son leyes. Son opiniones. Y yo a veces quiero ser enfático con eso. Si usted me va a preguntar lo que no está en la Biblia y que sé que no está en la Biblia y no tengo algo así como específico, un versículo que diga el tema, te voy a dar mi opinión y decir, mira, mi opinión es esto. Ahora, puedo estar equivocado, pero pregúntale a otro. No hay ningún problema, preguntar a otro, consultar con otro. Pero si hay algo que está en la Biblia y sé que está en la Biblia, te voy a decir que esto dice la Biblia. Porque eso es lo que dice. Entonces hay que tener sumo cuidado porque este tipo de cosas pasan muy habitualmente. Y el problema es que a veces enseñamos mal a la gente poniendo como doctrinas mandamientos de hombres. Y no debe ser así. Entonces, estos que estaban acá hicieron exactamente eso. Tomaron las enseñanzas de sus ancianos y las pusieron a nivel de palabra de Dios. Entonces, debemos tener cuidado. De hecho, Marcos dice también que invalidan la palabra de Dios por la tradición, por los secos que tienen, que no tienen sustento bíblico, que si lo tienen son dados como si fuesen de forma directa como de Dios. Ahora, este grupo enseñó la tradición de los ancianos como si fuesen mandamientos del Señor, y el Señor les deja en claro esto, es decir, porque Dios creó, o sea, ¿a quién va a apelar el Señor para corregirlos? Biblia. Dice, mira, ustedes quebrantan la ley por vuestra tradición y te lo voy a mostrar. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre muera irremisiblemente. ¿Ya? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, el Señor le dice, mira, Dios mandó que hay que honrar al padre y a la madre. Pero ustedes hicieron algo. Tomaron ese mandamiento y dijeron, no, va a depender. Porque si eso se lo quiere dar a Dios, entonces tienes que decir escorbán, que dice, Marcos dice, diga escorbán, que es mi ofrenda a Dios. Y todo lo que se supone que podía ayudar a mi papá, ya no es de papá, es de Dios. El problema, querido, es que el mandamiento no decía eso. El mandamiento dice honra a padre y a madre. Y el problema aún mayor es que el corazón, tomando el mandamiento, lo que hizo fue en realidad refugiarse para no darle ni a papá ni a mamá. Querido, los judíos eran tan descarados que decían escorbán, teniendo plata para ayudar a papá y a mamá. Decían escorbán, ok, en realidad en vez de darle a Dios todo lo que se supone que era de su padre, a veces daban una parte y el otro se lo acompañó. Y así no ayudaban ni a papá ni a mamá. Y tampoco hacían ofrenda a Dios. En realidad, eso que hicieron era para tapar una conducta pecaminosa. No querían ayudar. Y como dije, es peor eso porque más encima te comes el cuento. Mientes y te comes la mentira. Y acá le dice el Señor, ustedes inventaron eso matando el mandamiento. ¿Por qué? Porque ya el hombre ya no puede ayudar a su papá o a su madre. ¿Cuál es el mandamiento? Honrarlo, ayúdalos. En la medida en que tú puedas hacerlo, ayúdalos. No hay ningún problema con ayudarlos. A tal punto, fíjate que el Señor dice eso, dice que les llama hipócritas. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque en realidad, querido, no querían. Yo prefiero gente honesta que me diga, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. Ok, ya, no quiere. No lo puedo obligar. Que alguien que me está dando la vuelta. Que me diga, no, ya sí. Que me diga, sí, y cuando llega la hora de los júbilos, ¿qué hubo? ¿Y dónde está? Porque es fácil, querido, de engañar a otros y de engañarnos a nosotros. Entonces,
El Señor les dice en realidad que ustedes me honran de labios para afuera, pero en su corazón yo no estoy. Yo no estoy. Si yo estuviese ahí, harían los mandamientos, pero yo no estoy, porque están tratando de evitar los mandamientos y más encima creen que los cumplen. Y dice, no. Entonces, algo que me gusta del Señor es que el Señor sabe el corazón de las personas, sabe lo que hay y por eso le responde como le responde. Porque generalmente como hombres queremos escudarnos tras argumentos. Contra Dios no puedes. Si un día quieres debatir con Dios, te digo al tiro, vas a perder. Dios nunca pierde, ningún debate, ninguna red, siempre gana. Porque Él sabe las intenciones de los corazones. Todos. A veces creo que los hermanos están como el chapulín. Sí voy, ¿cierto? Y alguien nunca va. Sí voy a hacer eso. Y no lo hacen. Y a la larga cree que uno dice, no, si estoy bien, ¿no? Que te estás mal, me está mintiendo. O mejor dice, no alcancé a hacerlo por tal cosa, o son honesto. No hagas lo que hacen los hipócritas. Porque eso es lo que hacen. Ahora, Mateo 15, del verso 4 al 9, nos habla de eso. Ahora, solo quiero quería una nota al pie de lo que hemos hablado hasta ahora, y que tiene que ver con el lavamiento de las manos. ¿No? Cuando vemos en la ley de Moisés, o aquí en este texto que hablan de lavarse las manos, no es la misma forma en como nosotros entendemos el lavamiento de manos. Uno dice, ¿qué tiene de malo lavarse las manos? No, si no tiene nada de malo, es higiénico, ¿ya? Y es bueno lavarse las manos, por higiene. Pero ellos no lo están tomando como sentido de higiene. ¿Ya? Para el judío, lavarse las manos era un acto ceremonial de pureza. En otras palabras, si tú no lo hacías, estabas pecando. A ese nivel, por eso digo, es el mandamiento de hombre total. Si tú no te lavas las manos, estás pecando. Y te impedía para hacer ciertos ritos ceremoniales. Por ejemplo, imagínate, si aquí pusiéramos el que no se vaya en la mañana no entra a la iglesia. No, aquí, ¿cuántos que hayan afuera? ¿Cierto? Con algo así, es ridículo. Pero eso para ellos era ley. Y lo hacían como ley. Es que tiene que ser así, porque los ancianos decían que era así. Y para ellos era algo rígido. Si no se lavan, no comen. Imagínate. Y no comen, y no era que abren un poquito. No comen. Imagínate la mamá del niño del adolescente. Si no te bañas, no comes. Cabrón, en una semana no almuerzas. Porque a esa edad los adolescentes hay que andar obligados, ¿cierto? Báñate. No, si no estoy viviendo, tiene como 3 moscas al día, no, porque estoy bien, ¿cierto? Pero querida, a veces así de absurdo es los mandamientos de los hombres. Aquí para ellos era una ley, la ley ceremonial que les impedía seguir adorando al Señor como el Señor quería por ese tipo de mandamientos. Entonces, fíjate que el Señor sigue hablando y empieza a enfocar más el tema al corazón. Mira lo que dice el verso 10 y 11. Dice, habiendo considerado los personajes y el contexto, mira lo que dice el verso 10 y 11. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Les quiero enseñar, les quiero mostrarles qué es lo que realmente está mal. De hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, en capítulo 7, verso 15, nos dice algo también interesante que nos ayuda a entender un poco más el pasaje. Dice, nada hay afuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ceremonialmente no puede. Dice, no hay nada. Que algo que esté fuera, que pueda comer o no comer, me va a contaminar ceremonialmente, por verdad, no hay nada que lo haga. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, no tiene nada que ver con lo que tú comes o cómo lo haces, la forma. No.
tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Eso sí. Y ahí es donde yace el problema. Por eso le puse el título a esta sección Problemas del Corazón. Porque de ahí es donde sale todo. Literalmente, ahí sale todo lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que pensamos y todo lo que hacemos. De manera que no hay nada que quede afuera, impersonal o ceremonial, que pueda contaminar al hombre, sino que lo que realmente contamina nuestra vida y la de los demás es lo que nuestros propios corazones producen. Todo lo que el hombre come, como dice el Señor, va a la letrina o al baño. Que cuando come va al baño, ¿ya? Y es desechado y ahí queda. Y algunos se quedan mirando, ¿cierto? Como queda en el baño, y tira la cadenita. Ahí quedó. Pero si el corazón es el centro de operaciones de todo lo que hacemos, pensamos y deseamos, entonces esto puede manifestarse de diferentes maneras. Fíjate, piensa esto, si el corazón es el centro neurálgico de nuestro ser, no estamos hablando del corazón físico ya, pero es el centro neurálgico de nuestro ser, entonces el Señor le dice a sus discípulos en el verso 17 en adelante, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y fíjate que interesante porque empieza diciendo, mira, lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿De dónde? Su boca. Y ahí está el problema, porque generalmente no sabemos utilizar las palabras. De hecho, tenemos un capítulo entero de la Biblia que nos habla del uso que le damos a nuestra lengua. Y ahora pregúntate, ¿por qué hay un capítulo entero que habla de la lengua? Porque no lo sabemos usar. Mira Santiago capítulo 3. Vas a notar que en realidad no sabemos ocupar este pequeño miembro de nuestro cuerpo que a veces puede meternos en serios problemas. Y empieza con una advertencia a aquellos que les gusta aprender o ser maestros. ¿Y el por qué? Porque generalmente el maestro, ¿qué es lo que más ocupa? La lengua, ¿cierto? Lo que más hace es batir la lengua y hablar ciertas cosas. Y empieza hablándole a ellos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, que incluye, mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate, si una persona es capaz de refrenar su boca, su lengua, tiene la capacidad de frenar todo su cuerpo. Es el punto que está diciendo ahí. Dice verso 3, de aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Sí? Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Verdad? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿De verdad? Dice, he aquí cuán grande es vos que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ya ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. En otras palabras, mira, a tal punto es el gobierno de la lengua sobre los hombres que nadie la puede domar. ¿Te has fijado que en las discusiones salen muchas palabras que después nos arrepentimos? Y el problema no es que nos
arrepentimos. El problema es que estaban en el corazón hace harto, ¿verdad? Y las batimos, ¿cierto? Pensando que se fueron y están ahí. Y en el momento en que hay discusión, ¡pam! Que como que le tiro todo el balde, ¿cierto? Que acumulé en el tiempo y se lo tiro en la cara a la persona. Y después uno quise decirlo, en realidad lo pensaste. Estaba en tu corazón. El corazón, querido, solamente es la lengua, es solamente el medio. Por donde nuestra boca, nuestro corazón quiere decir lo que a veces no se supone que nos debe decir. Fíjate, la lengua. Un pequeño miembro que nos mete en serios problemas. Cuando no se sabe ocupar. La pregunta es, ¿de qué otra forma nuestro corazón se manifiesta? Ahí dice, ¿cierto? Mateo capítulo 15 dice, ahí nos enseña que nos salen muchas más cosas. Dice, porque del corazón salen, ¿qué cosa? Mateo 15, ¿qué sale de nuestro corazón? Porque de la boca del corazón sale todo y contamina todo el hombre. Verso 19. Ahí, los que no tienen Biblia pueden ver arriba. Ahí dice, salen los ¿qué? Los hurtos, ¿cierto? Ahí sale. Porque salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Pero fíjate, todas esas cosas son cosas que vemos. ¿Cómo salen? No las vemos. Todo eso, querido, que está ahí, que uno ve, no es que no se pensó. Se pensó. Se maquinó en el corazón. Y lo único que pasó fue que el tiempo pasó y pasó hasta que dio la oportunidad. ¿Tú crees que una persona que engaña a su señora lo hace de un día para otro sin pensarlo? O sea, la mentira más grande que hay. Te lo digo porque a veces las personas dicen, no, es que nunca lo pensé. No, lo pensaste, harto rato lo maquinaste, lo pensaste hasta que se te dio la mano. ¿Qué lo dices? Lo pensaste. Y ahí empieza. Toda parte, ¿y por qué? Porque eso salió del corazón, se formuló en la mente y ahí empezó a maquinar. Y a veces los hombres dicen, es que no sé cómo llegué ahí, no, si sabías. Sabes. Que no lo reconozca es otra cosa. Ahora, quiero mostrarte cómo funciona esto, para que después digan, no, que no sé cómo funciona, ¿no? Si sabes cómo funciona, mira lo que dice, volvamos a Santiago, ya que estamos hablando del corazón y cómo el corazón opera. Santiago nos da algunas cosas importantes también de cómo el corazón maquina. Santiago capítulo 1, verso 13, en adelante. Hablando de las tentaciones en el creyente, para que después le digan, nadie me dijo, no, si te estoy diciendo. ¿Cómo pensamos? Y no esto no está dirigido a creyentes solamente, eso es cómo funciona el ser humano. Dice ahí, verso 12, cuando alguno es tentado, fíjate, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el malo, por el maligno, ni él tienta a nadie. Fíjate, por lo tanto, cuando una persona dice es que fui tentado por Dios y Dios me hizo caer, Dios no hace caer a nadie. Eres tú. Y aquí Juan, Santiago te lo va a decir clarito, ¿no? Aquí no tiene que ver Dios. Aquí saquemos a Dios de la ecuación, porque aquí no tiene que ver Dios, eres tú. Y mira, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y ese es el centro neurálgico, así se llama, propia concupiscencia, el centro operacional del corazón humano. Ahí está, ahí nace. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, fíjate. Ahora, te lo voy a explicar de esta forma. La concupiscencia es algo que está en el interior, que está en el centro neurálgico de nuestras operaciones. Está ahí. Entonces, de vez en cuando, esa concupiscencia, que son los deseos pecaminosos, lo que hace es tirar la caña como un buen pecador. Dice, mira, ¿ves a esa mujer?
Y uno dice, no, no la veo, no la veo, no la veo, ¿cierto? Y se queda, mira, y de tanto decir no la veo, termina mirándola, ¿cierto? Ahí está. Y ahí empieza. Y empieza a traerte como un pececito, y una poquita, y mira. Bueno, eso es lo que sale de acá. Dice, es atraído, ¿sí? Y seducido. Es como un pescador. El pescador, ¿qué va a poner en la punta? No va a poner, tiene que poner algo que atraiga al pez. Si no pone algo que atraiga al pez, no se va a ir ahí porque sabe que no tiene nada en qué comer. Bueno, así somos. Nuestra concupiscencia pone deseos. Dice, mira, ahí va. Pone intenciones, ahí va. Y Satanás, por su otra parte, hace lo suyo. Si la intención de tu corazón, no sé, fue adulterar, Satanás dice, ok, la entendí. Y lo primero que hacer va a ser para hacerte pasar una mujer bonita. Dice, mira. Y uno, como pescado que somos, pescamos el anzuelo. Bueno, esa es la idea. Entonces acá, Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate. Entonces, conclusión. La concupiscencia, o sea, lo que está dentro de nuestro ser, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ups. O sea, ¿cuándo empieza a emerger el pecado? Cuando eso ya se concibió. Cuando ya lo atesoré en el corazón. No necesariamente cuando lo ejecuté, pero sí cuando nació en mi corazón y le estoy dando vuelta. Ahí está. Ahí se está pecando. Entonces él dice, mira, cuando eso ya se está consiguiendo en tu corazón, y creo que una mujer entiende el concepto de concepción, ¿cierto? El concepto de concepción es la idea de que, si obviamente está el esperma, el óvulo, se juntan, consiguió concepción. Y empieza ¿a qué? A desarrollarse una nueva vida. Esa es la idea del texto. Entonces, acá cuando dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, juntó, y empieza ¿a qué? A engendrarse y maquinarse en la mente y en el corazón. Y dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, pecando en mente. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Acto. Así funciona. Siempre funcionamos igual. El problema es que a veces no está el filtro. No está la parte racional. Se tira. Pero en lo común siempre está la parte racional. ¿Viste cómo me trató? Me van diciendo que soy así, más encima tengo que cocinarle a este. Que se cree que la empieza ahí, que te cocine solo, a él si le gusta, el tío piensa que no hago nada, te cuido de los niños, hago esto, y llega cansado, es como si yo estuviese aquí en la playa todos los días. Para. Máquina en el corazón. Ahí. ¿Para cuándo aquí? Para juntarse en el baldecito. Haciendo el baldecito para tirárselo, mandáis en las discusiones. Espérate nomás, que te la voy a tirar. Bueno, ha maquinado, ha pensado. Y por eso dice ahí que del corazón salen los hurtos. ¿Tú crees que un padre que tiene familia y se ve la desesperación de no tener que comer y dice robé por necesidad? Sí, por la pensión. No es que le dicen, que no la pensó y la quiso hacer, o si era la única opción, según él. Porque en realidad no es la única opción. El problema es que a veces da vergüenza, no sé, ir a vender a la calle. Hay gente que le da vergüenza. Y como le da vergüenza, mejor prefiere robar que salir a la calle. Estaba escuchando esta semana, creo, unos compañeros que hablaban de este hombre que asaltó un banco solo. 218 millones. Lo descubrieron porque pagó el arriendo como 5 años adelantado. ¿Por qué? Por necesidad, seguro. Que la necesidad no es un justificativo para robar. Si tienes necesidad, sal a trabajar, lo que sea. A barrer, no sé, lo que sea. Allá te trabajo. Siempre he sabido que la persona que quiere trabajar va a trabajar en lo que sea. No importa lo que tenga que hacer, va a trabajar. Pero a veces la gente quiere excusarse. Y el corazón pone excusas baratas. Cuando dice o hace cosas que sabe que están mal. Bueno, ahí salen los hurtos, los falsos testimonios, mentiras.
por envidia, ¿no? La mentira finalmente nace de la envidia. Por no tener, o no ser, o no alcanzar ciertos parámetros que el otro tiene. Entonces empieza a mentir. Las blasfemias. Cuando empezamos a echarle la culpa a Dios, cuando el problema fui yo. Yo tomé malas decisiones. A mí se me ocurrió hacer eso y sin preguntar a nadie, porque a veces somos así, no preguntamos por qué, porque creo que la tengo hecha bonita, entonces después me dice Dios, ¿por qué no me ayudas? Y Dios te dice, pero tú no me preguntaste. Tú no me preguntaste y más encima quieres que bendiga tu plan cuando ni siquiera me preguntaste si era mi plan. ¿Se fijan? Querido, del corazón nacen todo lo que somos, pero de diferentes formas. De diferentes formas. Si yo te preguntara hoy, ¿qué hay en tu corazón hacia Dios? Hay ese amor sincero, honesto, que vemos en la Biblia, que deberíamos demostrar diciendo, Señor, te amo con mi mente, mi corazón y mis fuerzas. En realidad, Señor, te amo con fuerza. Mi mente no tanto y mi corazón tampoco. Pero ya digamos que algo de fuerza me queda. Es una buena pregunta que debemos analizar, querido. Porque si del corazón sale todo eso, debemos pensar qué hay en mi corazón. ¿Qué cosas están llevando mi corazón a lo que estoy haciendo? ¿Quién es mi prioridad? Y ahí está el punto. Si del corazón sale todas estas cosas, entonces ¿quién está siendo tu prioridad en tu corazón? Si es Dios, se va a notar. A veces la gente dice, no se puede notar. Se puede notar. Se ve. Con el pastor Antonio hemos mostrado, no sé cuánto tiempo nos conocemos, ¿cierto? Y ya algo nos conocemos. Y algo conocemos a la iglesia. Entonces nosotros no tenemos para qué decirnos cómo estáis. Usted me puede decir con sus labios, estoy bien. Ya. Y dice, qué bueno. Pero ese qué bueno a veces es porque, pucha, ya que lata, que no me quiere decir para ayudarle. Pero yo sé que está mal. ¿Qué nota? A veces me acuerdo una vez una hermana y me preguntó, ¿cómo notas? Y a veces le pregunté, ¿cómo estás? Bien, no, mentira. Y una vez me pregunté, ¿cómo sabes? No sé, le dije, es cosa de tiempo, experiencia, que te hace notar que es mentira. Que no está bien. Y se nota por actitudes, por comportamientos, por formas de ser, que la gente empieza a notarlo. Yo por lo menos lo noto. Probablemente la gente común o lo normal, algo como si fuese normal, pero uno ya empieza a palpar diferente. No, aquí, este billetito tiene algo raro. Algo pasa. El problema es que no nos dejan ayudar. Y la ayuda viene cuando ya el billete está todo roto, ya está todo cuajado ahí. Necesito ayuda, ¿no? Si lo noté hace rato. Pero no quería meterlo porque después dicen que uno es metido, ¿cierto? No, mejor no me meto. Después dicen, no, para estar remetido, no me digan por qué, que no tiene que meterse. Pero querido, cuando uno entiende la realidad del corazón, te das cuenta que Él manifiesta todo lo que somos y en qué para estamos. ¿Por qué? Actitudes, formas. Te dicen, hey, no me importa Dios, hey, estoy preocupado por esto, hey, estoy preocupado por esto, hey, estoy preocupado por... Te lo dicen. La pregunta, por eso te hago la pregunta, ¿qué o quién está gobernando el centro neurálgico de lo que tú eres? ¿Es Dios o son tus preocupaciones? ¿O son tus metas? ¿Qué es lo que es? Porque si no es Dios, estás en serio problema. Te estás desviando. Te estás corriendo del camino. Algo que hice hace un tiempo atrás fue escribir un pequeño devocional de buscar primeramente el reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque si no es el centro de tu vida, son cualquier otra cosa, menos Dios. Y me acuerdo que en ese verde le cité, me acuerdo del contexto. Los gentiles buscan todas estas cosas: qué comeremos, qué vestiremos, y qué haremos, digamos. Hacen todo, lo mismo que hacía, siempre pensamos, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Y a veces eso empieza a gobernar tanto nuestro corazón que empezamos a correr a Dios de la ecuación.
pensamos que eso tenemos que hacerlo solo nosotros. Y empezamos a correr a Dios, a correr a Dios, hasta que te das cuenta que en realidad ya Dios no está en ningún lado. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién está gobernando tu ser? Si no es Dios, pídele perdón a Dios. Porque queremos crecer como iglesia, queridos, pero si Dios no es nuestra prioridad, si Dios no es nuestro ser, si Dios no es nuestro todo, esto no va a avanzar. Porque Dios quiere ser el centro de todo lo que somos. Y la iglesia debería ser el centro. De hecho, ahí dice columna y baluarte de la verdad. Pero eso nace con un corazón deseoso de Dios. Ahí parte. Vuelvo a preguntar, ¿qué hay en tu corazón? Si es Dios, gloria a Dios, se va a notar. Si son preocupaciones, se va a notar. Si son cualquier otra cosa, se va a notar. Solo quiero animarte, querido, con esto, a volver a Dios. La verdad. A volver a hacer las cosas como las hacías antes, cuando empezaste en la carrera. ¿Te acuerdas cuando empezaste a ser cristiano? Cuando uno empieza a ser creyente, ¿se acuerdan? No importa la hora, no importa el día. Ahí estoy, como guardián. Hay que estar acá, no sé, 10, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, ahí, cuadrado. En punta, aquí estoy. Y conversamos del Señor hasta las 2, 3 de la noche sin ningún problema. Porque Dios era nuestro todo. ¿Qué ha pasado en el tiempo, queridos en nuestros corazones, que pareciera ser que más y más Dios es dejado de lado? Es algo que tú tienes que reflexionar. Es algo que podemos aprender de la iglesia de Éfeso. Hacían tantas cosas, pero se olvidaron de lo más importante, seguir amando al Señor con todo el corazón. ¿Quién es más importante? Piénsalo, medítalo. Yo sé y confío que el Señor, en realidad, en lo que Él dice, lo hace. Que Él dice que si yo me preocupo de esas cosas, Él se preocupa por mí, yo lo he visto en mi propia vida. Lo he visto. Lo vi 6 meses mientras mi hijo estaba enfermo. Sin ningún problema. Yo preocupándome de las cosas de él, dentro de lo que podía, obviamente con el tema de la enfermedad. Pero ahí estaba, dime al Señor. La pregunta es, ¿y tú? ¿A dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Es Dios tu tesoro? Eso es algo que tienes que meditarlo tú y hacer los cambios necesarios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda, nos invita a reflexionar sobre nuestros corazones. Y, Señor, yo te ruego que lo que hoy pudimos aprender de tu palabra, Señor, no quede vacío, ¿verdad? Yo pueda hacer cambios. Cambios estructurales, Señor, tajantes. Y podamos, Señor, seguir sirviéndote como lo hacíamos al principio, cuando pensamos la carrera, Señor, con ese corazón deseoso de ti, amante de tu persona, Señor. Y con el tiempo más y más, Señor, te hemos dejado de lado por diferentes circunstancias, eventos o cosas que han pasado. Señor, perdónanos porque en vez de abrazarte más, Señor, a ti, en esos momentos hemos dejado de lado, pensando que podríamos solucionar o alcanzar o obtener, Señor, alguna cosa sin ti. Gracias, Señor, porque en realidad todo lo que somos, lo que tenemos, ha sido porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Te ruego que, Señor, incline nuestros corazones hacia ti, nos vuelvas hacia ti, y que podamos, Señor, dar gloria a tu nombre, Señor, no solo de labios, como lo hizo los líderes religiosos, sino con un corazón en realidad entregado a tu palabra. En Cristo Jesús oramos.